Hola amantes del terror, repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo Juan y les voy a contar lo que me pasó mientras trabajaba como vigilante nocturno en un edificio corporativo en el centro. Era mi tercer mes en el puesto y creía haberlo visto todo en mis turnos nocturnos. Qué equivocado estaba. La empresa ocupaba un edificio de 22 plantas y mi trabajo consistía en patrullar los pasillos, revisar las cámaras de seguridad y asegurarme de que todo estuviera en orden. El trabajo era silencioso casi todas las noches, solo el zumbido de las computadoras inactivas y el aire acondicionado rompían el silencio. Sin embargo, había algunas reglas que todos los vigilantes nocturnos debían seguir estrictamente. Durante mi primer día de entrenamiento, el jefe de seguridad, un hombre experimentado llamado Roberto, me dio un recorrido por el edificio. Al llegar a los ascensores, se detuvo y me miró con seriedad. «Escúchame bien, Juan», dijo, poniéndome la mano en el hombro. Después de las 2 de la mañana, si un ascensor se detiene en el piso 13 sin que nadie llame, no vas a subir. Pase lo que pase, no subas a ese ascensor. Me reí nerviosamente, pensando que bromeaba. ¿Por qué? ¿Hay algún problema técnico en el piso 13? Roberto negó con la cabeza lentamente. No es un problema técnico. Es una norma vigente desde hace años, desde antes de que yo empezara a trabajar aquí. Algunos guardias de seguridad no la cumplían y... Hizo una pausa, mirando al techo. Digamos que pidieron un traslado al día siguiente. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Hice mis rondas como siempre, revisando puertas, verificando sistemas de alarma y regresando al centro de monitoreo. El piso 13 lo ocupaba el Departamento de Recursos Humanos y estaba completamente vacío por la noche. Nunca le di mucha importancia a la regla de Roberto hasta ese martes por la mañana. Eran exactamente las 2:17 de la mañana cuando oí el característico tintineo de los ascensores. Miré los monitores y vi que el ascensor número 2 se había detenido en el piso 13. Las puertas se abrieron, pero no había nadie ni dentro ni en el pasillo. Me pareció extraño, ya que nadie había llamado al ascensor a esa hora. Pensé que podría ser un fallo del sistema, algo común en los edificios antiguos. Unos minutos después, el mismo ascensor bajó a la planta baja y las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez, noté algo diferente, una música instrumental muy baja resonaba desde el interior de la cabina. Era una melodía suave, como las que se escuchaban en los grandes almacenes, pero completamente fuera de lugar en ese momento y lugar. Fui al ascensor a investigar, pero entonces recordé las palabras de Roberto. Observé las cámaras de seguridad mientras las puertas del ascensor permanecían abiertas durante casi 5 minutos. La música seguía sonando, una versión instrumental de una canción que no pude identificar. Era hipnótica, casi me hizo olvidar dónde estaba. De repente, las puertas se cerraron con un ruido más fuerte de lo habitual y el ascensor volvió a subir al 13º piso. El patrón se repitió 3 veces durante la noche. Siempre a la misma hora, siempre con la misma música sonando dentro de la cabina vacía. Cada vez que se abrían las puertas, sentía una corriente de aire frío proveniente del ascensor, aunque sabía que el aire acondicionado mantenía una temperatura constante en todo el edificio. Era un frío diferente, húmedo y pesado, como el aire de un sótano mal ventilado. La 4ª vez que el ascensor se detuvo en la planta baja, decidí romper la regla. La curiosidad venció al miedo, y pensé que quizá Roberto solo intentaba asustarme como parte de su entrenamiento. Me acerqué al ascensor y puse un pie en el umbral. La música se detuvo al instante y un silencio absoluto invadió la sala. Era como si todo el edificio contuviera la respiración. Miré dentro de la cabina y noté algo extraño en el espejo del fondo. Por una fracción de segundo, vi el reflejo de una figura de pie en la esquina, vestida con lo que parecía un traje oscuro. Parpadeé y la imagen desapareció, pero la sensación de ser observado permaneció. Mi corazón se aceleró y retrocedí de inmediato. Las puertas del ascensor se cerraron de golpe con tanta fuerza que el ruido resonó por todo el vestíbulo. Corrí de vuelta al centro de monitoreo y llamé a Roberto, aunque sabía que no estaba de guardia. Para mi sorpresa, contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. «¿Viste algo en el ascensor, verdad?», preguntó antes de que pudiera explicarle lo sucedido. Su voz era tranquila, pero percibí cierta tensión en sus palabras. «¿Cómo supiste que iba a llamar?», pregunté, aún sin aliento. Roberto suspiró al otro lado de la línea. «Porque todo nuevo guardia de seguridad acaba rompiendo las reglas. Es la naturaleza humana, la curiosidad siempre supera al miedo». «¿Viste al hombre del traje en el espejo?». La pregunta me dejó sin palabras. ¿Cómo podía saber exactamente lo que yo había visto? Roberto me explicó que hace años, un alto ejecutivo de la empresa trabajaba hasta muy tarde en el piso 13. Estaba obsesionado con el trabajo y a menudo pasaba toda la noche en la oficina, subiendo y bajando constantemente del ascensor para buscar documentos o café. Una noche, sufrió un infarto fulminante dentro de la cabina, entre los pisos 12 y 13.
Su cuerpo no fue encontrado hasta la mañana siguiente. Desde entonces, el ascensor ha mostrado un comportamiento extraño durante la madrugada. El personal de limpieza informó haber escuchado música dentro de cabinas vacías y algunos vigilantes nocturnos fueron encontrados inconscientes dentro del ascensor esa misma mañana, agarrando propuestas de ascenso escritas a mano con membrete de la empresa. Las propuestas ofrecían salarios increíbles y prestaciones extraordinarias, pero al ser llevadas al Departamento de Recursos Humanos, nadie sabía quién las había escrito. Desde esa noche, seguí la regla al pie de la letra. Cada vez que el ascensor se detenía en el piso 13, apartaba la mirada y continuaba con mis otras actividades. Seguía sonando música de vez en cuando, y aún salía aire frío de la cabina, pero había aprendido que algunas cosas era mejor dejarlas en paz. Roberto tenía razón, había una diferencia entre los problemas técnicos y algo en lo que no deberías estar trabajando después de las 2 de la mañana. Mi último día en ese trabajo fue 3 semanas después del incidente. No por miedo, sino porque recibí una oferta irrechazable para otro trabajo. La carta llegó por correo interno, impresa en papel membretado de la empresa, ofreciéndome un salario 3 veces superior para trabajar como gerente de seguridad nocturna en un edificio aún más lujoso. Quizás fue solo una coincidencia, o quizás ese ejecutivo seguía reclutando para su turno eterno. Nunca me atreví a averiguarlo. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Carlos y les voy a contar algo que me pasó cuando trabajaba como operador de cámaras de seguridad en un complejo comercial. Era un trabajo que requería estar constantemente atento a los monitores, viendo decenas de pantallas que mostraban pasillos, tiendas y zonas comunes del edificio. Lo que no esperaba era que a veces las cámaras captaran cosas que no debían estar ahí. El complejo tenía 3 sectores principales, A, B y C. El sector A albergaba las tiendas que operaban con normalidad durante el día, el sector C estaba dedicado a oficinas administrativas y el sector B llevaba más de 6 meses cerrado por reformas. Las tiendas de esa zona estaban aisladas, sin electricidad, y en teoría, nadie debería tener acceso a ellas por la noche. Las cámaras de seguridad seguían funcionando con alimentación de emergencia, pero los monitores solo mostraban pasillos oscuros y vacíos. Durante mi capacitación, el supervisor me explicó todas las rutinas de seguridad. Al llegar a la parte sobre el sector B, se puso especialmente serio. Carlos, te habrás dado cuenta de que a veces las cámaras del sector B captan movimiento, dijo, ajustándose las gafas con nerviosismo. Si eso ocurre, anota la hora y la cámara en el informe, pero no investigue solo. Llama al equipo de soporte y espera a que lleguen antes de hacer nada. Pregunté si era común que hubiera intrusos en esa zona, ya que estaba cerrada por reformas. El supervisor negó con la cabeza. No son intrusos. Al menos no en el sentido tradicional. Es difícil de explicar, pero lo entenderás cuando lo veas. Su respuesta me intrigó, pero pensé que se refería a algún tipo de actividad paranormal que los empleados inventaron para hacer su turno de noche más interesante. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Monitoreé las cámaras de los sectores A y C, realizando rondas programadas y reportando cualquier actividad sospechosa. El sector B permaneció completamente a oscuras y en silencio en las pantallas, tal como se esperaba. Los monitores solo mostraban pasillos vacíos iluminados por luces de emergencia, creando largas sombras que se extendían por el suelo de mármol. Todo cambió un jueves por la mañana. Eran las 2:33 de la mañana cuando noté movimiento en la cámara número 15, que cubría el pasillo principal del sector B. Al principio, pensé que era solo un fallo en la imagen, quizás una interferencia eléctrica o un problema de transmisión. Pero al prestar más atención, vi claramente una figura moviéndose de una tienda a otra. La silueta era borrosa debido a la poca luz, pero sin duda era humana. Vestía lo que parecía un uniforme de limpieza y empujaba un carrito. Llamé de inmediato al equipo de apoyo, siguiendo las instrucciones del supervisor. Mientras esperaba a que llegaran, seguí mirando la pantalla. La figura se movía metódicamente, deteniéndose frente a cada tienda cerrada, como si estuviera limpiando los escaparates. Lo más extraño era el patrón de movimiento. La persona limpiaba exactamente las mismas manchas, haciendo los mismos gestos repetitivos, como si estuviera atrapada en un bucle temporal. Limpiaba la misma mancha invisible, luego se movía 3 pasos a la derecha y repetía el proceso. Era demasiado mecánico para ser normal, como si fuera un programa de computadora ejecutando la misma rutina una y otra vez. Cuando llegó el equipo de apoyo, revisaron todas las entradas del sector B. Todas las puertas estaban selladas y cerradas con llave, igual que meses atrás. No había señales de entrada forzada ni de que alguien hubiera entrado en la zona. Pero las cámaras seguían mostrando a la figura limpiando los pasillos vacíos, completamente ajena a nuestra presencia al otro lado de las cámaras. Uno de los guardias de seguridad del equipo de soporte, un veterano llamado Miguel, me explicó que esto ocurría con frecuencia.
Siempre aparece después de las 2:30 de la madrugada, dijo, mirando los monitores con expresión cansada. La gerencia ya ha enviado técnicos a revisar las cámaras varias veces. El equipo funciona a la perfección. Lo que están viendo realmente está sucediendo allí. Miguel me contó que antes de que cerraran la zona por reformas, había una señora de la limpieza que trabajaba exclusivamente allí. Era sumamente dedicada a su trabajo, siempre llegaba temprano y se iba tarde, obsesionada con mantener todo impecable. Durante las obras, se negó a que la trasladaran a otra zona, insistiendo en que conocía cada rincón del lugar mejor que nadie. Su obsesión por la limpieza era legendaria entre sus empleados. Limpiaba las mismas superficies varias veces por turno, reorganizaba los productos que ya estaban perfectamente alineados y sufría ataques de ansiedad al ver cualquier tipo de suciedad o desorden. Los comerciantes bromeaban diciendo que había nacido para el trabajo, que parecía físicamente incapaz de dejar de limpiar. Una noche, durante las reformas, logró burlar la seguridad y entrar en la sección cerrada. A la mañana siguiente, los trabajadores la encontraron desmayada en medio del pasillo, con una aspiradora que ni siquiera estaba encendida. Al despertar en el hospital, insistió en que tenía trabajo que hacer, que la sección B estaba sucia y necesitaba su atención. Murió de agotamiento una semana después, todavía hablando de manchas que solo ella podía ver. A partir de esa noche, comencé a observar el sector B con más atención. La figura siempre aparecía a la misma hora, siguiendo exactamente la misma rutina. Limpiaba escaparates cubiertos por vallas publicitarias, barría pasillos ya impecables y organizaba productos que ya no estaban. Era como ver una grabación, solo que sabía que estaba sucediendo en directo. Lo más inquietante era el ruido. A veces, cuando el edificio estaba particularmente silencioso, oía un zumbido lejano proveniente del sector B. Era el sonido de una aspiradora en marcha, pero los guardias de seguridad que investigaban no encontraron ningún aparato en marcha. El sonido cesaba bruscamente cada vez que alguien se acercaba a la zona, como si supiera que alguien lo vigilaba. Una noche decidí romper las reglas. La curiosidad venció al miedo y quise ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Salí del centro de monitoreo y me dirigí al sector B, con una linterna y un walkie-talkie. Cuanto más me acercaba, más fuerte se hacía el sonido de la aspiradora, pero también noté que la temperatura bajaba drásticamente. Al llegar a la entrada del sector, el sonido cesó al instante. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave, como siempre. Pegué la oreja a la madera y oí pasos al otro lado, que se alejaban lentamente. Al regresar al centro de monitoreo, las cámaras mostraron los pasillos completamente vacíos, como si nada hubiera pasado. El supervisor descubrió mi pequeña investigación a través de los registros de actividad de la tarjeta de acceso. En lugar de reprenderme, simplemente negó con la cabeza y dijo, ahora entiendes por qué tenemos estas reglas. Hay gente que no puede dejar de trabajar, incluso cuando debería. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre la naturaleza de la obsesión y lo que sucede cuando el trabajo se vuelve más importante que la vida misma. Seguí trabajando allí 2 meses más, siempre observando la cifra en las cámaras, siempre tomando notas en el informe, siempre llamando al equipo de soporte, que nunca encontró nada. Era reconfortante, en cierto modo, saber que, incluso en la muerte, alguien seguía cuidando ese lugar. O quizás era aterrador pensar que el trabajo podía consumirnos tanto que ni siquiera la muerte pudiera librarnos de él. Mi último día de trabajo llegó cuando recibí una oferta para trabajar en un nuevo centro comercial, con sistemas de seguridad más modernos y mejor sueldo. Al entregar mi credencial, el supervisor me dio un último consejo, no importa dónde trabajes, Carlos, siempre habrá alguien que no pueda parar. La única diferencia es si esa persona sigue viva o no. Quizás lo que vi en esas cámaras fue solo un fallo técnico, una superposición de imágenes antiguas sobre las transmisiones en vivo. O quizás era alguien haciendo su turno eterno, limpiando sin parar un lugar que nunca estará lo suficientemente limpio. Prefiero creer lo primero, pero en las mañanas más tranquilas, todavía oigo el sonido distante de una aspiradora que nunca deja de funcionar. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Luis y les voy a contar lo que me pasó mientras trabajaba como recepcionista de noche en un edificio corporativo. Era un trabajo relativamente sencillo, contestar llamadas, controlar el acceso de los empleados que trabajaban hasta tarde y llevar un registro de las visitas. Lo que no esperaba era que algunas llamadas provenían de extensiones que ya no existían. El edificio tenía un sistema telefónico anticuado, con extensiones numeradas secuencialmente del 200 al 299. Cada piso tenía sus propios números, el segundo piso usaba las extensiones del 200 al 219, el tercero del 220 al 239, y así sucesivamente. Era un sistema sencillo y eficiente que funcionaba a la perfección en horario laboral. Pero a altas horas de la madrugada, empezaban a ocurrir cosas extrañas con las líneas telefónicas. En mi primer día de trabajo, el portero de noche que iba a ser reemplazado me enseñó todas las rutinas básicas.
Al llegar a la centralita, se puso especialmente serio al explicarme un procedimiento específico. Luis, escucha con atención, dijo, señalando la lista de extensiones en la pared. Si la extensión 247 suena en plena noche, déjala sonar hasta que pare. No contestes, no transfieras, no hagas nada. Solo anota la hora de la llamada en el informe. Pregunté por qué existía esta regla específica para la extensión 247. El portero, un hombre de 50 años llamado Eduardo, explicó que la extensión llevaba más de 3 años desactivada. La oficina donde estaba ese teléfono se ha convertido en un archivo, dijo, comprobando si le prestaba atención. Ya no hay teléfono, ni cableado con corriente, ni nada. Técnicamente, es imposible que esa extensión suene. Eduardo me contó que varias recepcionistas nocturnas habían respondido llamadas desde esa extensión a lo largo de los años. Siempre llegaba después de las 2 de la mañana, siempre con la misma extraña oferta, un ascenso a gerente ejecutivo con un salario astronómico, beneficios imposibles y una condición: trabajar exclusivamente en el turno de noche de por vida. Quien respondía a la llamada solía renunciar al día siguiente, alegando nerviosismo o problemas personales. Las primeras semanas de trabajo transcurrieron sin incidentes. Respondía llamadas telefónicas habituales, ayudaba a los empleados nocturnos y completaba las patrullas de seguridad programadas. El sistema telefónico funcionaba a la perfección, sin ningún problema. Empecé a pensar que la historia de la extensión 247 era solo una leyenda urbana inventada por los empleados para hacer más interesante el trabajo nocturno. Mi opinión cambió un lunes por la mañana. Eran exactamente las 2:47 de la mañana cuando oí el distintivo timbre del teléfono. Miré la centralita y vi que la llamada provenía de la extensión 247. Mi corazón se aceleró al instante y recordé las instrucciones de Eduardo. Dejé que el teléfono sonara, contando mentalmente los timbres mientras observaba la pantalla iluminada. El teléfono sonó exactamente 15 veces antes de detenerse. El silencio que siguió fue opresivo, como si todo el edificio contuviera la respiración. Anoté la hora en mi informe e intenté volver a mi rutina habitual, pero no podía dejar de mirar la centralita, esperando a que la extensión 247 volviera a sonar. La sensación de ser observado era intensa, aunque sabía que estaba solo en el vestíbulo. 3 noches después, el teléfono volvió a sonar. La misma hora, la misma extensión, el mismo patrón de 15 timbres. Esta vez, sin embargo, ocurrió algo diferente. Cuando dejó de sonar, el auricular de mi escritorio emitió un clic sordo, como si alguien hubiera colgado. Fue como si la llamada de la extensión 247 se hubiera transferido a mi centralita, aunque no había tocado ningún botón. La curiosidad empezó a apoderarse de mí. Durante el día, investigué la historia del edificio y descubrí que la oficina donde se ubicaba la extensión 247 había pertenecido a un ejecutivo llamado Ricardo Mendoza. Llevaba más de 20 años trabajando en la empresa y era conocido por su obsesiva dedicación al trabajo. A menudo se quedaba despierto toda la noche en la oficina, llamando a clientes internacionales y preparando informes detallados. Ricardo tenía fama de ser un adicto al trabajo. Llegaba a la oficina antes de las 7 de la mañana y salía después de las 11 de la noche. Los fines de semana, se ofrecía como voluntario para trabajar, alegando que necesitaba mantenerse al nivel de la competencia. Sus compañeros bromeaban diciendo que había entregado su alma a la empresa, tal era su compromiso con el trabajo. La obsesión de Ricardo por los resultados era legendaria. Llamaba a clientes en diferentes zonas horarias a altas horas de la madrugada, cerraba tratos imposibles y superaba constantemente sus objetivos trimestrales. La empresa lo recompensaba con constantes ascensos, aumentos salariales y beneficios exclusivos. Para Ricardo, el trabajo no era solo una profesión, era su razón de ser. Una mañana, Ricardo fue encontrado muerto en su oficina, aún con el teléfono en la mano. La autopsia reveló que había muerto de agotamiento, probablemente durante una llamada de trabajo. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente por el personal de limpieza, sentado en la silla ejecutiva, con la agenda abierta en la página del día siguiente y una lista de clientes a los que llamar a una medio terminar. Tras la muerte de Ricardo, la oficina cerró temporalmente. Los empleados informaron haber escuchado el teléfono sonar por la noche, incluso con el dispositivo desenchufado. Algunos guardias de seguridad nocturnos informaron haber respondido llamadas desde esa extensión, siempre con la misma voz, ofreciendo oportunidades laborales excepcionales para personas verdaderamente dedicadas. La quinta vez que sonó la extensión 247, no pude resistir la tentación. Contra todas las instrucciones, contesté. Hola, pregunté con vacilación, esperando una línea muerta o estática. Para mi sorpresa, una voz clara y profesional respondió al otro lado. Luis, ¿es cierto? Tengo una propuesta que te interesará. La voz era masculina, con un acento ligeramente formal, como la de alguien acostumbrado a dar presentaciones ejecutivas. No había ruido de fondo,
eco ni ninguna de las interferencias típicas de las llamadas telefónicas tradicionales. Era como si la persona estuviera en la habitación de al lado, hablando por un teléfono moderno de alta calidad. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Conozco a todos los empleados dedicados de esta empresa, respondió la voz. Y tienes potencial para crecer significativamente aquí. Te ofrezco un puesto de gerente ejecutivo, con un salario inicial de 15.000 al mes, seguro médico internacional, coche de empresa y participación en las ganancias. El único requisito es que trabajes exclusivamente en turnos de noche. La oferta era absurdamente generosa, mucho más allá de lo que podría haber logrado con mi limitada experiencia. Pero había algo en su voz que me incomodaba, una cualidad artificial que no lograba identificar. ¿Qué clase de trabajo sería exactamente?, pregunté, intentando ganar tiempo para procesar la situación. Trabajo dedicado y comprometido, como debe ser, respondió la voz. Sin horarios flexibles, sin fines de semana libres, sin vacaciones innecesarias. El trabajo es la vida, Luis. Es el único propósito real que cualquiera puede tener. ¿Aceptas la propuesta? Su insistencia era inquietante, como si la negación no fuera una opción viable. Cuando empecé a decir que necesitaba considerar la oferta, la línea se cortó por unos segundos. Entonces oí una respiración agitada al otro lado, seguida de un ruido que me heló la sangre, el sonido de alguien muriendo, un último suspiro que duró varios segundos. La conexión terminó abruptamente, dejando solo el eco del tono de ocupado en mis oídos. Llamé a Eduardo inmediatamente, aunque sabía que no estaba de servicio. Contestó al segundo timbre, como si esperara mi llamada. Contestaste la extensión 247, ¿verdad?, preguntó sin rodeos. Su voz sonaba cansada, resignada, como si esto ya hubiera sucedido muchas veces. Y me ofreció un ascenso imposible, ¿verdad? Eduardo me explicó que Ricardo seguía trabajando en el edificio, incluso después de su muerte. Su dedicación al trabajo había sido tan intensa que ni siquiera la muerte pudo interrumpirla. Ahora reclutaba a otros empleados para que se unieran a él en el turno eterno, ofreciéndoles ascensos y salarios que ninguna empresa real podía permitirse. Quienes aceptaban la oferta simplemente desaparecían una noche, para ser encontrados muertos en su oficina al día siguiente. ¿Sabe la empresa de esto?, pregunté, todavía intentando procesar la información. Eduardo rió con amargura. La empresa lo sabe todo, Luis. Pero Ricardo firmó contratos muy lucrativos antes de morir, y algunos ejecutivos creen que vale la pena mantener este activo en funcionamiento. Oficialmente, son solo coincidencias y accidentes laborales. Desde esa noche, nunca más volví a contestar la extensión 247. El teléfono seguía sonando con regularidad, siempre a la misma hora, siempre con el mismo patrón. A veces, oía fragmentos de conversación filtrándose del auricular, palabras como dedicación, compromiso y oportunidad única. Era como escuchar el eco de negociaciones que se desarrollaban en una dimensión paralela de la realidad. Mi último día en ese trabajo llegó 2 semanas después del incidente. Recibí una oferta de trabajo en otro lugar, con horario regular y un ambiente menos estresante. Al entregarle las llaves a Eduardo, me dio un último consejo: no importa dónde trabajes, Luis, siempre habrá alguien intentando convertir su vida en trabajo. La diferencia es que la mayoría de esas personas siguen vivas. Quizás la llamada que recibí fue solo una broma elaborada, algún bromista intentando asustar a la recepcionista de noche. O quizás realmente era Ricardo, que seguía cerrando tratos imposibles desde el más allá, ofreciendo contratos que costaban más de lo que cualquier salario podría compensar. Prefiero creer lo primero, pero algunas noches, cuando mi teléfono suena después de las 2 de la mañana, dudo antes de contestar.